Bueno, iniciamos un saludo cordial a la distancia. Este es el video correspondiente respecto al módulo número 5. En esta situación voy a compartir la pantalla que concierne justamente a los métodos estadísticos e informática aplicada a la investigación científica. Para esta situación hacemos justamente la presentación del módulo que corresponde justamente como objetivo de aprendizaje del módulo es justamente describir las bases teóricas conceptuales, algunas clasificaciones y tipologías, obviamente, a partir del análisis de ciertas variables, dentro de los métodos estadísticos que también están implementados a partir de la aplicación de software estadístico, que corresponde justamente a un cierto tipo de análisis de investigación científica dentro de la educación superior y obviamente a partir de esto generar conocimientos teóricos aplicados mediante la participación activa justamente dentro del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje que se va a denotar. Justamente los fines de semana, los días domingos de 6 a 8 de la noche, tendremos justamente las sesiones de la videoconferencia. En este caso se va a enviar un link correspondiente en el grupo de WhatsApp. Bueno, compartirles al respecto también que el programa corresponde a una modalidad virtual y que denota justamente en la maestría de investigación científica, que es la versión número 16, de manera virtual, que es justamente la modalidad en que se va a ir trabajando dentro de la plataforma Moodle, en este caso de posgrado, UPEA. Por lo tanto, tiene una duración de 4 semanas, como ustedes ya lo saben, muy bien. Los métodos estadísticos, justamente vamos a ver algunos contenidos importantes y respecto a cuál va a ser justamente la evaluación que corresponde a cada una de las temáticas. En este caso vamos a ver justamente 4 unidades elementales y fundamentales. Se tiene ahí justamente, como han podido observar en la plataforma, tengo ahí la presentación de docente, desde la experiencia tanto en pregrado como posgrado en ciertos módulos que corresponden, y como también la designación misma, ¿no? De la titulación correspondiente dentro de la misma especialidad. Bueno, la universidad obviamente atraviesa por situaciones muy importantes hasta hoy en día dentro de la maestría y se da bienvenida a todos ustedes dentro del módulo número 5, métodos estadísticos e informática aplicada a la investigación. Este módulo tiene justamente el propósito de proporcionar a cada uno de ustedes conocimientos teóricos, técnicos, metodológicos y fundamentales para profundizar y fortalecer capacidades que se van adquiriendo dentro del programa en sí, ¿no? Dentro de los diversos módulos que también los están viendo. Es bien importante mencionar que que las TICs, en este caso, por parte de los investigadores, es muy importante el uso en cierta medida para poder justamente, en este caso, emprender una investigación determinada a partir de el uso mismo de las tecnologías de información y por sobre todo las aplicaciones como los softwares o paquetes estadísticos para esa recolección y el análisis de la información que es muy importante a partir de esta justamente, no simplemente hacer un cálculo numérico, no simplemente ver justamente el tipo de análisis, sino más bien no tan, en este caso, netamente puro cuantitativo, sino más aún ver justamente las características, las cualidades justamente que corresponden a variables cualitativas y que es bien importante y es menester hacer referencia en el sentido de poder descifrar, interpretar el significado o decodificar justamente la información que se va obteniendo, ¿no? Vale decir que a la hora de poder realizar justamente el cálculo de cierto tipo de parámetro estadístico, es bien importante, en este caso, ver la utilidad dentro del proceso de investigación y por qué es necesario en este caso. Bueno, se tienen justamente hasta hoy en día paquetes estadísticos que lo más usual es justamente el Excel, un paquete estadístico que está incrustado justamente desde Microsoft Office, y que el Excel es una base esencial y fundamental del uso mismo del cálculo numérico para justamente el vaciado de datos y el análisis correspondiente mediante tablas y gráficos estadísticos. Por otro lado, es bien importante mencionar también que existen paquetes como el SPS, es un paquete estadístico en el que también realiza el análisis correspondiente de los instrumentos a partir de los datos ya recolectados. Y estos datos ya recolectados son muy importantes, por sobre todo a la hora de poder realizar justamente el trabajo, en este caso de campo.
De la misma forma, la investigación científica corresponde en este caso a un análisis muy cuidadoso en este caso de los datos, ¿no? A la hora de poder realizar de manera sistemática, empírica y crítica, como lo menciona Kerlinger. Y esto implica justamente estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos en sí. Entonces, esa sistemática implica una disciplina de la investigación científica en ver justamente a los hechos en este caso, ¿no? De causalidad dentro de un contexto real en sí. Que sea también empírica denota que se recolectan y se analizan datos a partir, obviamente, de la estadística descriptiva. Y que sea crítica quiere decir que se evalúa justamente, ¿no? De mejor manera y constantemente. A partir de esto, ver justamente, ¿no? Más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, o más o menos estructurada, pero nunca caótica y sin método. Por lo tanto, los métodos estadísticos son muy importantes y un método corresponde a un camino a seguir bajo una secuencia lógica de pasos en los cuales a partir de la experiencia misma de la cátedra tomamos en cuenta esa recolección de manera efectiva y eficaz por sobre todo, ya que hoy en la actualidad se tienen aplicaciones estadísticas y paquetes estadísticos muy elementales, como por ejemplo el Stata, es uno de los paquetes esenciales para aquellos que son justamente dentro de la especialidad de la carrera de economía, por ejemplo, como también son aquellos paquetes en los cuales tienen un mayor grado de profundidad del análisis estadístico, pero obviamente y es necesario también hacer el uso mismo de estos paquetes. Bueno, por lo general, por ejemplo, Stata está en inglés. Necesariamente la decodificación es un tipo de programación en el que se utiliza una base de datos, por sobre todo ya vaciado en sí, a partir de valores numéricos en los cuales se hacen los cálculos mismos, ya sean de regresión, ya sean justamente cálculos en los cuales se denotan un análisis más en profundidad, por sobre todo las regresiones múltiples en sí. Bueno, la investigación también concibe, ¿no? Un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos. Entonces, hacer el estudio de fenómeno es una dinámica cambiante y evolutiva, por sobre todo. Tiene tres formas en las cuales hayan visto justamente dentro de los enfoques, en este caso, cuantitativo, cualitativo y mixta. El mixta, obviamente, a partir de ser quali o cuantitativo, que las dos obviamente se distinguen y hacen la diferencia en qué métodos, técnicas, instrumentos se van a utilizar más que el otro en realidad. En este caso, dentro de una investigación mixta, desde ese enfoque mixto en realidad. Entonces, hay que ver justamente la prelación misma del enfoque en el que se va a dar a la utilidad en una determinada investigación. Bueno, en la actualidad la investigación se desarrolla en trabajos de campo, por sobre todo a nivel experimental, como tiempos pasados aquellos en los cuales justamente toman en cuenta investigaciones científicas, de los cuales también es bien importante ver las experiencias de miles de profesionales que también se han aventurado en ella y que en la misma evolución corresponde justamente una formación en el que como investigadores se debe tener justamente una motivación y una curiosidad de indagar problemáticas y fenómenos del contexto real en las diferentes disciplinas, en las diferentes especialidades, ya sean estas en administración, economía, ingeniería, en el área educativa y entre otras que son muy importantes para justamente la propuesta en sí de una determinada solución al problema identificado. Bueno, se van a tener también algunas actividades didácticas, obviamente los foros que corresponden a preguntas, ¿no? De opinión, pues sobre todo, o cierto tipo de análisis, en los cuales voy a denotar dentro de la plataforma Moodle algunas tareas justamente van a ver dentro de estas 4 semanas, cuatro tareas en sí, ¿no? Una tarea por cada semana, que equivalen a puntajes correspondientes, que los voy a mencionar más adelante. Y las evaluaciones de cada una de las unidades también es muy importante indicar justamente cuál es esa puntuación que corresponde justamente al estudio mismo de el material de la unidad y que también estas se vean justamente dentro de las sesiones, en este caso virtuales. Es bien importante mencionar que como objetivo de la unidad misma, métodos de estadística informática aplicada a la investigación,
Bien importante denotar el uso mismo, ¿no? De software, del paquete estadístico, y algunas que también vamos a ver el uso mismo de Google Forms, ¿no? El Google Formularios, que es muy importante también para el vaciado y la recopilación de datos, a la hora de poder implementar, obviamente, un determinado instrumento de investigación, pues sobre todo dentro de sondeos, pruebas piloto. El objetivo es justamente describir bases teóricas conceptuales, ¿no? Clasificaciones y tipologías de los métodos estadísticos, informática aplicada a la investigación científica, dentro obviamente de la educación superior. Como objetivos específicos, comprender y analizar justamente y valorar las oportunidades de que proporcionan las TICs en los procesos de estadística, desarrollar procesos de búsqueda de aplicaciones con medidas estadígrafos, análisis de regresión, describir la utilidad de teoría de las probabilidades para la toma de decisiones, que es muy importante. Finalmente, aplicar herramientas estadísticas, paquetes como el Excel, SPS, ¿no? O el SSP, que es justamente un paquete estadístico que lo he elaborado y que es de mucha utilidad para el cálculo mismo de determinados tamaños muestrales en relación justamente a intervalos de confianza y entre otros elementos. Los contenidos son justamente la unidad didáctica en la semana número 1, que es esta justamente que se inicia, estadística aplicada a la investigación, así lo denotamos, en el que contempla nociones preliminares de la estadística aplicada a la investigación, presentación de datos según tipo de variable de estudio. La segunda unidad corresponde a aplicaciones estadísticas y regresiones, vale decir, en la semana 2 lo que se va a ver justamente el uso y aplicaciones de principales estadísticos de posición, dispersión, deformación y apuntamiento. Por sobre todo las de dispersión, que son muy importantes a la hora de realizar el análisis de datos estadísticos. ¿Cuán dispersos se encuentra un conjunto de datos o son menos dispersos, ¿no? Es decir, si son mayormente o tienden a ser homogéneos o heterogéneos. Y en relación justamente al coeficiente de variación, medir justamente si se tiene justamente, ¿no? Una buena medida de dispersión. Vale decir, si el parámetro estadístico de una determinada población tiene justamente un buen significado, es decir, es un indicador, es un parámetro, es un valor numérico representativo a la población en sí, ¿no? Las de posición, obviamente, aquellas que toman en cuenta, ¿no? Desde los cuantiles, cuartiles, deciles, relación justamente a los intervalos que están justamente ahí integrados a partir de rango intercuartílico y cuál es la posición en estas, dentro de las cuales se toman en cuenta también como la mediana, la media aritmética y la moda, que son las medidas de tendencia central. El uso de aplicaciones de distribuciones bivariantes y de regresión, que corresponden justamente bivariantes, vale decir, dos variables para poder hacer el análisis mismo. Si una variable es dependiente de la otra, si una variable incide más en otra, es justamente la causalidad en este caso, y utilizar justamente cierto tipo de análisis, ¿no? De estimación, en este caso de análisis de varianza, es decir, análisis of variance, en este caso se lo denota justamente la covarianza, podría ser una de las alternativas, como también las de estimación y las pruebas de hipótesis, que denota justamente a partir de distribuciones muestrales, denotar justamente si un determinado parámetro estadígrafo denota justamente una buena utilidad, una relación significativa y directa, por sobre todo, a la hora de hacer una comprobación o de estimación de hipótesis. La unidad número 3 corresponde a teoría de probabilidades, el mismo uso y aplicaciones de la teoría dentro de la investigación, por sobre todo tener justamente la mentalidad, por sobre todo a proyección a futuro, que denota justamente un marco en sí de distribución de probabilidades, ya sean discretas o continuas, pero sobre todo justamente distribuciones como se le desde la distribución normal Z estandarizada, la distribución T de students, la de chi cuadrado, y a partir justamente de ver justamente algunos elementos importantes, como en esta justamente que corresponde las distribuciones dentro de la estadística inferencial, ¿no? Pues sobre todo las continuas, que son muy útiles, y a partir de los paquetes estadísticos que los he mencionado anteriormente, se van a realizar algunos análisis, también van a haber algunas actividades. Y la unidad número 4, que es en la semana final, se hace la anotación justamente de uso de aplicaciones de herramientas estadísticas del Excel, SPS y el Stata. Voy a hacer integración también aquí del Stata, que es bien importante y también es muy necesario, por lo menos tener conocimiento de este paquete. Tecnologías de la información y comunicación social, las TICs. Características de la sociedad de la información.
o sobre todo a conocer justamente repositorios internacionales para poder hacer justamente el uso de metabuscadores y a partir de ello ir construyendo justamente el estado de arte de determinada investigación que probablemente más adelante ustedes los vayan viendo y les puede ser mayor útil, le puede ser de mayor utilidad para el trabajo de investigación científica, en los cuales justamente los repositorios internacionales corresponden a trabajos científicos, artículos de revistas internacionales, como también está integrado aquí el programa de las tesis a nivel de maestría y doctorado, postdoctorado. Algunos enfoques tecnológicos en relación a las TICs es bien importante tomarlos en cuenta. Bueno, esos son los contenidos y el sistema de evaluación corresponde a las tareas que equivalen a 10 puntos, la evaluación a 10 puntos y el foro a 5 puntos. En cada una de las semanas se van a tener estas tres opciones, tarea, evaluación y foro, que tienen una sumatoria de 25 puntos y ahí se tiene justamente durante las 4 semanas 100 puntos correspondientes. Ojo, aquí no hay un trabajo final, ¿no? Probablemente en algún otro módulo hayan visto trabajo final o evaluación final. Aquí no hay un trabajo final. Aquí lo que sí contempla es la evaluación constante durante las semanas correspondientes, tanto en tareas y foros en este caso. No olvides que la nota mínima de aprobación en posgrado es de 66 puntos en adelante, ¿no? Si se tiene una nota menor a esta, corresponde a una reprobación o bien en algún caso dar alguna alternativa. Pero por lo general justamente tomamos en cuenta este marco de referencia que en posgrado se lo ha definido, ¿no? Bueno, recordarles, recalcar que los fines de semana, los domingos de 6 a 8, tenemos justamente las sesiones de videoconferencia. Y obviamente se los voy a pasar por el link correspondiente en el grupo de WhatsApp que ya me han acoplado, en el que voy a compartir el link de Zoom correspondiente. Bueno, esa sería justamente la presentación del módulo y nos estamos viendo justamente en la primera sesión de esta semana, que justamente inicia el día de hoy. Hoy es 19 de febrero del año 2023. Bueno, un saludo cordial a la distancia y estamos en contacto. Nos vemos en nuestras sesiones de conferencia virtual.